rapto o en el arrebatamiento, y vamos a tocar los puntos que ustedes creen, ¿verdad? Vamos a comenzar en el día de hoy, vamos a comenzar con Richard. Amén. Para que nos dé los puntos de él. Amén, gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga, ¿verdad? Dios bendiga a todas las personas que van a estar viendo este video, ¿verdad? En adelante. Dios los bendiga a todos de una manera especial. Respondo al nombre del evangelista Richard Sierra. Me congrego en la iglesia primera de Corintios 13, iglesia misionera que pastorea el reverendo Edwin Colón. Vivo aquí en Allentown, soy puertorriqueño y verdaderamente que me estoy gozando con todos ustedes en este programa, y venimos a hablar, ¿verdad?, de la palabra pura y escrita que el Señor nos dejó para que nosotros pudiéramos aprender, ¿verdad? La palabra del Señor dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, pues, como creyente, como lector de la palabra, yo fielmente creo en el arrebatamiento de la iglesia. Hay unos versículos que quiero tocar rápidamente para así dar la oportunidad a los demás. Y quiero ir, si me pueden acompañar, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 1 al 5. Y le quiero dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Número 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta. Y escucha lo que dice aquí: y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y quiero enfocarme en el versículo número 3, que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros, sobre ellos, vendrán sobre nosotros, sobre ellos. La palabra está clara: destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán, dice el apóstol. Él no dice y no escaparemos. Fíjate que dice y no escaparán. Habla como los dolores de la mujer encinta. Y cuando una mujer está encinta, ¿cómo comienzan los dolores? Poco a poco. Poco a poco. Los dolores de la mujer encinta empiezan poco a poco, pero cuando empiezan esos dolores van aumentando, ¿verdad? Poco a poco. Y en esos aumentos de dolores, los cuales la tierra está sufriendo, bien importante, los tengo aquí anotados. 1, guerras, están en aumento y rumores de guerra. 2, violencia. 3, tiempos cortos. 4, la ciencia multiplicada. 5, señales en los cielos. La 6, la apostasía. El 7, las enfermedades. La 8, los falsos profetas. La 9, la división de la tierra de Israel en 2 estados. Esto que nos dice que esa tierra se está dividiendo en 2 estados, quiere decir que va a haber pelea en esa tierra. Y el más importante, para ceder la parte, es que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Fíjate que cuando dice que cuando digan paz y seguridad, lo dijeron en el 2019, la destrucción que va a venir va a ser sobre ellos y no escaparán. Amén. Amén. Cuando hablamos, está muy bueno esos puntos. Cuando hablamos del rapto, lo que a mí se me enseñó, ¿verdad? Desde niño, desde Amén. Comenzando la iglesia, era que el rapto iba a ser antes de la gran tribulación, Amén. ¿verdad? Que iba a ser un rapto secreto, que es el que viene en las nubes, que nadie lo va a ver. Y eso es lo que queremos como enfocar en el día de hoy, de esa acción que verdaderamente, como hablábamos en el programa pasado, no estamos de acuerdo con esa enseñanza, con esa doctrina, que bueno, que hablamos de eso, que viene desde el año 1830 con Juan Darby, que empezaron a enseñar acerca de esta doctrina del rapto. Antes de John Darby, nadie pues enseñaba esa doctrina. Nunca, ni en la iglesia primitiva, ni los apóstoles predicaron acerca de esa palabra rapto, que en sí no aparece en la Biblia, sino lo que aparece la palabra en griego parosia, que es la palabra arrebatamiento o ser capturados en el aire, pero como para una reunión, para ser reunidos con él. Y repito, nosotros creemos en lo que es el arrebatamiento. Amén. Pero no en el rapto
secreto. Josué. Amén. Sí, saludos. Mi nombre es Josué Maza. Un placer estar aquí, el varón. Un placer estar contigo. Voy a tener que hacer rápido la exposición. Lo más rápido posible que se pueda hacer. Me gustó una parte que mencionaste sobre que nos digan paz y seguridad. Porque... Eso aconteció en el 2019 ya. y es increíble, es increíble porque esa palabra paz y seguridad, cuando Jesús habla de la venida, Jesús habla de algo bien interesante. Y yo tengo que creer al que viene. Exacto. Yo no puedo creerle a otra persona. Yo voy a hablar con el que viene. Correcto. Y el que viene dijo que como en los días de Noé, Exacto. Wow. así será la venida del Hijo del Hombre. Que como en los días antes del diluvio estaban cazando, se estaban bebiendo y se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el casamiento. Ahora, sería algo contradictivo ese texto a muchas cosas que nos enseñó, porque tú dices, espérate, pero a mí me dijeron que iba a ser un revolú, que antes que viniera iba a haber un revolú de cosas, pero aquí entonces Jesús, que es el que viene, te está diciendo a ti que será como en los días antes del diluvio. Entonces dice que estaban bebiendo y comiendo. Y cuando yo digo, aquí está el hermano Richard y está el hermano aquí Morel. Digo, bueno, ahí está Richard y Morel bebiendo. Pues yo entiendo que usted está, es un party lo que está viendo ahí. Exacto. Pero estarán bebiendo y comiendo, casándose y dándose en O casamiento. sea, que es lo contrario de guerra, rumores de guerra, No, digo explosiones. Jesús. El problema es que hay que contradecir a Jesús, no es a mí. Exacto. Ahí parecen con Jesús, porque Jesús fue el que dijo eso. No dije yo. Entonces, ahí hay un problema grave. Ok. Él dijo, y cuando tú buscas esa parte del diluvio, que era lo que estaba sucediendo ahí. Dice que los pensamientos del hombre eran de continuo al mal y no creyeron hasta que no entró en el arca. Wow. Ahora, eso es fuerte, eso es fuerte. Ahora, yendo al origen, sabemos que el origen del rapto, obviamente la palabra rapto no va a salir en la Biblia porque la palabra rapto, los pastores tuvieron un problema y hemos tenido un problema y estos problemas hay que plantearlo y yo respeto la opinión de cada persona. Yo lo que quiero es invitar es que cada persona se meta en la palabra y en vez de usted, porque muchos de nosotros le hicimos caso a lo que dijeron los hombres. Exacto. Y no a lo que decía la palabra. Muchos predicadores que muy buenos, gente de Dios, y yo he estado con gente de Dios, de hecho, yo estoy con mucha gente que ayudan, oran y todo eso, pero cuando tú te sientas con ellos, tú sabes que hay un problema bíblico fuerte. Exacto. Y esto una cosa no te hace la otra. O sea, el orar y ayunar no te hace a ti que sea una persona bíblica, y el que sea bíblico tampoco te hace que sea espiritual. Esto tiene que ser un balance. Exacto. Ok, pero sabemos que el origen del rapto empieza con la Kuzna. La Kuzna y Irving. Ellos empiezan, y esto da un giro, porque ellos son los que empiezan con esta problemática. Pero esto no se empieza a desatar hasta que ellos hablan con esta niña que se llama Margaret McDonald, que la pueden buscar, los que están ahí, escuchen, porque tienen que apuntar, hacer apunte. Exacto. Busquen apunte, busquen a Manuel Díaz Lacuzna, busquen a Edwards Irving, y luego van a ver lo que pasó entre Edwards Irving y Lacuzna con la niña Margaret McDonald, que era una niña que era de Escocia, una niña que no era cristiana ni pentecostal, ni sabía ni de qué religión era. Wow. La muchacha estaba en un trance, y esta muchacha en ese trance ocasionó uno de los problemas más graves escatológicos que existe hoy en día. A nivel mundial. Y es que tuvo una revelación, la niña tuvo una revelación donde veía que Dios venía para dos pueblos distintos y en dos maneras distintas. Y cuando dijo eso, dijo que venía una para la iglesia y una para el pueblo judío. Problema grave. Dios no es un Dios de judíos. Dios no es un Dios de gentiles. Dios es un Dios de todos, de todos. Exacto. El Israel de Dios es la iglesia. Cuando la iglesia tiene en la mente que hay dos venidas porque hay dos encuentros distintos, creamos otro problema más grave. Sí, ¿Por qué? Porque el problema escatológico grave que hay, varón, aquí es este. Si yo creo en el arrebatamiento, tengo entonces que crear un énfasis en esto. Aquí es que vamos el problema ahora. Este es el problema. El dispensacionalismo, que es inventado luego que sale la Kuzna, luego que sale Irving, viene entonces, se le mata a esta niña. Esta idea de esta muchacha, esta revelación, le gustó a Darby. Darby, obviamente, la gente no estudiaron de Darby porque a Darby se le llama el padre del dispensacionalismo. O sea, nuestra religión
Basada. Por año, nuestra creencia, la iglesia no sabe que todo su expediente que tienen no es la Biblia. Su expediente que tienen las iglesias es un expediente de la escatología de Darby, que se la pasa a Cyril Scofield. Cyril Scofield, un charlatán abogado que creó una Biblia por su propia manera, la creó y abajo le hacía lo que se llama las concordancias abajo y puso la palabra rastro. De ahí ellos se hicieron 4 de ellos, se hicieron millonarios, o sea, millonarios, 4 de ellos. ¿Qué pasa? Ok, importante. Aquí hay un problema. Darby crea lo que se llama el dispensacionalismo. Exacto. El tema aquí no sería que yo tengo que probarte a ti. Sería entonces, ¿qué me tiene que probar a mí? Esto se trata no de yo probar, se trata de que me prueben a mí. Oye bien esto. Amén. La iglesia, y no tu varón, la iglesia, los pastores, porque tanto tú y yo fuimos víctimas y Morel de este sistema. Oye bien, los pastores, los que no crearon maestros en las iglesias, que lo que crearon fueron un mazo de profetas, que lo que les gusta es la profecía, no se enfatizaron en los maestros y tienen muchas cosas que explicar. Darby crea lo que se llama el dispensacionalismo, que hoy en día fracasó. Y no sé por qué la iglesia todavía sigue con esto. Oye bien, Darby crea lo que se llama el dispensacionalismo, que es 1000 años, o sea, que son dispensaciones. La inocencia, y pega a creer que la gracia, la ley. Ahora, aquí hay un problema. Él dice que esta es la 5ª dispensación, ¿verdad? Y la 5ª dispensación pues, son 1000 años. Exacto. ¿Por cuántos años vamos? Hay un grave problema aquí. Exacto. Ya hay un problema aquí. Segundo, dice que entonces después de esta dispensación de la gracia, termina con un evento que fue que él lo sacó de Margaret MacDonald, porque como tiene que ser un rastro para la iglesia y otro para Israel, fue entonces él dijo, bueno, vamos a hacerle caso a Margaret MacDonald. Mi gente, no fue a la Biblia, porque la Biblia, yo voy a llevarlo, porque hay algo grave que muchas personas no se dan cuenta. Él se fue a esa escatología, y entonces él dijo, voy a poner en medio de estos 1000 años, voy a abrir otro problema más. Voy a abrir un entremedio y voy a sacar las 70 semanas de Daniel. Voy a sacar la última semana, cuestión que la podemos leer ahorita aquí, eso lo vamos a leer ahorita, a ver si esa semana 70 se quedó guindando, si era para Israel o si hay una guindando, como dice la gente que hay una guindando. Eso porque esto está explicado. Tremendo. Pero él saca eso y de esa escatología, él hace una escatología ahí y saca lo que se llama 7 años que quedan. Trayendo el mayor problema más grave de la historia. Te voy a decir por qué. No. Porque los que enseñan escatología te dicen a ti, Cristo vino, ahora viene, esperamos un rapto. Pero aquí hay un problema. Como según la escatología cristiana, el rapto no cuenta como venida, porque no es la venida. Para ellos no es la venida. Para ellos es un rapto que viene secreto, el cual dice los que enseñan que tú no puedes crear una doctrina de un solo texto. Solo versículo. Pero no hay un solo texto que respalde el rapto. No hay un solo texto. Hay textos para respaldar el arrebatamiento. Pero para el rapto no hay texto. ¿Qué pasa? Creamos un problema grave ahora. Le voy a decir cuál, mi gente. Y esto va a doler. Zumba. Ellos dicen que después del rapto, como el rapto no cuenta, entonces viene, nos vamos por una boda. Nos vamos por una boda. Y luego de esas bodas, viene Dios con la iglesia en gloria. Esa se llama la segunda venida de Cristo. Ok, si esa es la segunda venida, porque el rapto no contó, porque la iglesia de nosotros, donde tú y yo nos criamos, tú y yo, Morel, donde todavía yo sigo creyendo, nos enseñó eso, y ellos dicen que ese rapto no contó, nos crearon un problema grave. Claro. Sí, pero lo que viene pasando en eso que tú estás explicando es que tenemos aproximadamente entre 3 a 5 versículos bíblicos que nos confirman a nosotros que separa una cosa de la otra, ¿me entiendes? Entonces, al la palabra del Señor ser clara en esos versículos, pues, quiero leer el 3, si me permite. Recia. Quiero leer el 3. El primero se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 10. Escucha lo que dice aquí. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ola de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
segundo versículo se encuentra en San Lucas 21:36. Dice, velad pues en todo tiempo, escucha, orando, que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Quiere decir que la misma Biblia separa un grupo del otro. La palabra del Señor también dice que pasarán 2 días de Dios. 2 días de Dios para Dios es un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos en el 23, estamos ya. O sea que la palabra es clara y enfática en dar unos versículos clave de que sí va a haber un arrebatamiento, un rapto, porque lo dicen versículos bíblicos. Sí, arrebatamiento. Eso estamos claros. Oye, en esta parte, yo te voy a debatir la parte de arrebatamiento. Amén. O sea, pero estamos en una parte más importante. Rapto, oye bien. Porque lo que hay que probar es el rapto, no el arrebatamiento. El rapto va a encontrar 20 versículos para eso. No, pero eso déjeme hablar algo ahí, que lo que él leyó, amén, respetamos, como le digo, le respetamos la opinión a cada persona y a cada persona, todos los que nos escuchan. Sí. El versículo que tú leíste, que dice que Él nos librará de la hora, hay que como que escudriñar ese versículo, porque si tú lo lees, dice que Él te va a librar de la hora, no dice que te va a sacar. ¿Me entiendes? Si tú dices, si tú eres librado, vamos a suponer que hay un terremoto, y yo te libro. O sea, tú vas a sobrevivir en medio del terremoto. Pero nunca te estoy diciendo te voy a sacar. ¿Me entiendes? Ese versículo no es no está hablando de... No podemos decir que es el rapto porque no te está sacando. Y el rapto es raptar. No, de hecho. La pregunta sería, Moisés, Noé, ¿fue sacado o quiénes fueron dejados? Cuando pasó el diluvio, ¿quiénes fueron sacados y quiénes fueron dejados? Que los que fueron sacados fueron los malos. Se los llevó las aguas. Exacto. Y los que fueron dejados, los que estaban en el arca. Es bien extraño. Ahora, pero... Claro. No, por eso estamos debatiendo. Está bueno. Amén. Pero esta parte es la que quería traer. Porque hay que traerle un orden. O sea, acuérdate, la palabra es un orden y hay que llevarla en el orden que se nos enseñó. Que es lo que yo quería traerle aquí. Lo que se nos enseñó a nosotros, los maestros de nosotros, fue... que el rapto, que es la parte que yo quisiera que el varón, esa es la parte que yo creo que tú me contestes. Es la parte que es, acuérdate que tenemos que llevar por lo que nos enseñaron, ¿no? Yo no puedo aquí traerte. Amén. Yo conozco el dispensacionalismo de rabo a cabo, o sea, conozco el dispensacionalismo. Sé, porque lo prediqué, y sé lo que es el dispensacionalismo. Obligado, el rapto no cuenta como venida. Amén. Si tú has estudiado escatología, sabes que el rapto no cuenta para la iglesia a nosotros, no cuenta como una venida. O sea, no es la venida que cuenta. Algo que quería mencionar también del versículo que él mencionó, que hablando que en el 2 días, ¿cómo es? El 2 días de Dios. 2 días de Dios, sí. El 2 días de Dios. Y yo escuchaba también, bueno, que eso que le iba a traer también, que uno de las personas que se equivocaron, que es un hombre bien usado por Dios, Gigi Ávila, que lo respetamos mucho, pero en esto... él tuvo unos errores bien grandes. Si tú lo ves en los mismos videos, no hablando yo, sino él mismo predecía que la venida del Señor era en los 70. Él estaba esperando la venida en los 70 porque él estaba contando. Después pasó en los 80 de nuevo y se equivocó. Pues en sí también estaba esperando hasta en el 2000. Claro, sí, porque la palabra claro dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los mismos ángeles. Correcto. Pero nos deja como... ¿cómo pudiera usar? ¿Qué palabra pudiera usar? Nos deja como... unos versículos, exacto, unos versículos para que nosotros entonces tengamos una idea. Fíjate que dice, un día de Dios es 1000 años. Pasarán 2 días de Dios. Por eso lo decían, ¿en dónde decía? Sí. ¿Eso no eran en las semanas de Daniel? Sí, semana de Daniel. Inclusive la semana número 70, me parece que en cuanto a lo que es el pueblo de Israel, se cumplió hace unos años atrás. O sea que la cosecha... ¿verdad? Sí. Que viene a recoger... o sea, creo que en el 1940, cuando fueron nación, cuando se estableció como nación, algo así. Hay algo que nos está diciendo a nosotros, los tips, como tú dices, bíblicos, para que nosotros estemos pendientes. ¿Me entiendes? Entonces, pues... Yo quiero leer eso contigo. Amén. Eso que lo vamos a leer. Pero allá. Antes de leer eso, la pregunta que yo no te la hago a ti, porque tú vas a representar, es como en parte de una representación. Sí, sí. Yo se la he hecho a varios pastores y obviamente, literalmente, ha sido una bomba. Esto. Si lo que nos enseña a nosotros en la escatología es que la segunda venida es la que cuenta, la segunda, que es la que viene en gloria, porque la primera, ese primer rapto es para los gentiles, o sea, directamente para la iglesia, un pueblo separado del judío. Mi pregunta sería la que le he hecho a todo el mundo. Ellos dicen
nosotros sabemos que lo que nos enseña a nosotros es el dispensacionalismo. Acuérdate, el dispensacionalismo que tenemos de John Darby. Que ya explicaste Como anteriormente. explicamos. Que dice que después del rapto empieza el dispensacionalismo, la otra parte, que es el de el anticristo. Son los 7 años. La tribulación. Que es lo que la iglesia enseña, que son los 7 años que faltan. Que no se cumplieron, según ellos, que está en la semana de Daniel, que se ahorita la vamos a ver aquí y eso va a quedar claro ahorita. Amén, amén. Que eso va a ser claro. Sí, porque hay 3 posturas. Está lo que son pre-tribulación, los de la tribulación y los post-tribulación. Entonces, estamos hablando en cuanto a los que van a ser salvos, que es donde más bien yo me gusta indagar, saber si hay posibilidad para personas después de la tribulación. Es que hoy vamos a borrar el tema de los 7 años. Hoy va a quedar borrado los 7 años, hoy se van a quedar borrados aquí. Vamos allá. Van a quedar borrados. Después de hoy nadie va a querer más en 7 años. Eso garantizado. Oye bien, si yo le digo a la iglesia, si yo le digo al pueblo, que después del rapto, que no cuenta, porque eso es lo que enseñó a nosotros en las escuelas de escatología cristiana pentecostal. Nos enseñaron eso. Si yo creo en eso, pues yo tengo que explicarle, usted que está en la camarita ahí, yo tengo que explicarle entonces a las personas que están viendo este video, explicarle que si una vez venga el rapto y empiezan los 7 años de tribulación y luego viene la venida de Cristo, yo acabo de meter el peor error más grave que existe en la historia de un predicador. Porque estoy diciendo que después que venga el rapto, la segunda venida de Cristo en gloria tiene fecha y hora. ¿Por qué? Porque espero después del rapto, vienen 7 años y tiene que venir Dios en las nubes. Alguien tiene que explicar eso. Alguien tiene que sentarse aquí con decencia, Biblia en mano, porque quisieron agarrar las 70 semanas de Daniel, arrastrarla, sacarla por los pelos, cosa que la vamos a leer aquí y eso tiene explicación fácil y sencilla. La quisieron arrastrar por los pelos y traerlo y crearle usted una mentalidad de 7 años. Pero sin entender, y hoy yo he entendido ya, porque ya yo hablo con varios pastores que me han dicho, hemos tenido que tratar de arreglar eso. Morel, escondido, pastores me han llamado, pastores del sistema. Claro. Dicho, hemos tenido que tratar, pero no sabemos cómo hacer ese revuelo ahora, porque es verdad, porque ya leí con eso, estamos dando fecha a la venida de Cristo. Claro. Entonces, si yo quisiera que alguien explicara, Y ese... yo sé la explicación. Yo le pregunto a los que traen esta postura, ¿cómo resolvemos que ya le pusimos fecha? Porque pusimos ya 7 años. Exacto. Ya pusimos 7 años. El problema es que... Comenten el video. Si ustedes tienen una respuesta de esto, puede comentar el video. Puede traer comentarios. Amén. Y como les digo, ese es el problema de muchas veces ponerle fecha a la venida de Dios. Ponerle decir, no, porque es verdad como dice José, si es así entonces, hay un día entonces. Hay un día. Hay una fecha. O sea, en 7 años tiene que aparecer. No hay break. Porque ya pusieron 7 años. Exacto. Y ya ahí no hay break. Esa pregunta es la más clave para sacar a la persona de esa postura. De esa postura. Porque entonces tiene que explicar porque es algo grave. Y ahí que venimos después entonces con la gente, con las revelaciones, con los sueños, que como estábamos hablando ahorita, que la muchacha esa que tuvo una revelación, un sueño, y también, bueno, el hermano Gille también soñó, o escuchó una voz, yo escuché el mensaje de él mismo hablando, que él escuchó una voz que le dijo que él no iba a morir, que él sí iba a ir en el rapto. Ahora, entonces hay que tener mucho cuidado con esos sueños, con esas revelaciones. Y con hay que tener cuidado mucho con lo que... Porque en realidad nos emocionamos. Exacto. Sí. Pero si tú estás fijado en todo lo que yo he traído, ¿verdad?, a la mesa, ha sido a través de la Biblia. Claro. Y es lo que me gusta porque en realidad el tema es un tema muy complejo. Y no todo el mundo... ¿verdad? Hay su postura. Hay gente que sabe mucho. Hay muchos siervos del Señor, pastores, evangelistas, maestros del Señor que verdaderamente, ¿verdad?, que estudian esto constantemente, ¿verdad? Desde mi perspectiva de vista, como le hablando a través de lo que es la palabra y la Biblia, pues yo verdaderamente pienso en que sí hay un rapto, ¿verdad? Que sí hay un arrebatamiento. La Biblia lo confirma en muchísimos versículos y, ¿verdad?, siempre me gusta hablar bíblicamente. Amén. Tengo otro versículo que quiero compartir con ustedes, que es en Isaías 26, el versículo 20 y 21. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no
encubrirá ya más sus muertos. Amén. Entonces, Tremendo. es una... en este, ¿verdad? Como decimos, en este rompecabezas, ¿verdad? En donde la misma palabra nos dice a nosotros que ni aún los mismos ángeles, como le dije, nos dejan ciertos tips, ciertos mapas, pero ni aún los mismos ángeles, el día ni la hora, el que vendrá, sabemos que también va a haber una segunda venida en donde va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Pero en este tema complejo sí verdaderamente creo y pienso desde mi punto que sí hay un arrebatamiento de la iglesia. Ahora, mira. Tremendo, tremendo. Amén. Vamos a tocar ahora, vamos a ir ahora al orden, porque Amén. si yo no le traigo un orden a una persona, Amén. no lo saco del problema. De acuerdo, amén. Te hice una pregunta, ¿me entiendes? Sí. Sobre qué tú opinas de esa fecha que se le dio, porque a eso está ahí, eso no lo podemos borrar. Pero antes, ve, si no tengo que contestarla, no te preocupes. Amén. Porque yo, ¿me entiendes? Amén. Yo creo que la analice y me puedes decir aquí, si no tiene lógica o no tiene lógica, Ok. que yo ponga 7 años, luego de 7 años, yo Luego de... literalmente predije la venida, Ujú. que es la que todos ojo le verá, Todos le verán. que es la que decimos nosotros en la iglesia, que es la segunda venida. Acuérdate, el rapto, importante esto, varón. Amén. El rapto no se cuenta. No hay ninguna escuela cristiana de nosotros. Amén. No hay ninguna escuela cristiana que esté en contra de lo que estoy hablando aquí. O sea, nosotros. Amén. Ellos entienden que el rapto de la iglesia no cuenta mucho. De hecho, porque si contara, el problema es que si lo contaran como venida, crearían otro problema más grave. Ujú. Porque, ¿sabes qué pasa aquí? Que tampoco se le ha enseñado a la iglesia Ujú. lo que la iglesia nosotros creemos. Wow. Nosotros creemos que después de la venida, después del rapto, ¿verdad? La iglesia cree que después del rapto viene la venida. Pero tampoco le enseñan que después de la venida viene un milenio. Le enseñan lo del milenio. Y también dice que en el milenio tú vas a estar en cuerpo glorificado. Los que se fueron en el rapto, los que se fueron en la venida, van a estar en cuerpo glorificado Amén. en la tierra, porque eso es lo que nos enseñan. Sí. Y que Jesús va a estar con nosotros en la tierra y que luego Satanás va a ser soltado y que aún Dios no es suficiente. Y porque el diablo viene engaña aún todavía a los que fueron escogidos. Los que fueron cogidos. Increíble, increíble. Entonces, después de eso, tiene que venir Dios en las nubes otra vez. O serían 4 venidas entonces ahí. Dios tiene que salvar a la iglesia y también a Jesús envuelto en ese revolú porque estaría en la tierra también. Pero mira este punto. Segunda de epístola a los tesalonicenses. Pablo, el apóstol Pablo, dice aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni con espíritu, ni por palabra, en el sentido en el que el día del Señor está cerca. Primero, esto es claro que estamos aquí. Claro. ¿Por qué? Porque una vez Dios asciende al cielo, Jesús, ellos pensaban que esto iba a ser algo rápido. Rápido. Que otro punto también importante, Pablo se incluye en eso. Exacto. Cuando Pablo dice, no todos dormiremos, Exacto. pero todos seremos arrebatados. Qué interesante, porque Pablo, si era judío, se metió también dentro de ese arrebatamiento. Habría que explicar también eso, aquel que separó el pueblo judío del pueblo gentil. Sí. Porque Pablo dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y A la final trompeta, porque sonó la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él pensaba que se iba. Claro. Entonces, esa parte también tiene que explicarla. Porque se incluyó ahí. Entonces, los que lo separan, esa parte la leen y cuando yo no entiendo esto. Ahora, mira esto. Este texto lo lee la iglesia, pero no lee completo el texto. Es que no profundiza. Pastor, yo quiero que ustedes y la iglesia le lean a la gente las cosas como son. No le lean Tesalonicense a mitad de camino. Exacto. Lean Tesalonicense completo, porque lo que hacen es que le leen a mitad de camino para turbar a la gente. Mira que dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, te está refiriendo a la vida de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Hombre de pecado. Dice, sin que antes venga ¿qué? La apostasía. ¿Se manifieste quién? El hombre de pecado. El hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, aquí dice que no vendrá sin que antes venga Eso está claro ahí. la apostasía. Alguien tiene que explicar esto. Alguien tiene que explicar esto. Si te fijas, al comienzo, cuando comencé a hablar, dije que habían unos 9 puntos
antes de que ocurra precisamente la palabra del arrebatamiento, los tengo aquí anotados, que es guerra, violencia, tiempo corto, ciencia multiplicada, señales en los cielos, apostasía el número 6, enfermedades, falsos profetas y paz y seguridad. Pero ¿por qué aquí dice el hijo de perdición? ¿Por qué aquí dice que no vendrá sin que venga la apostasía, se manifiesta el nombre de pecado, el hijo de perdición? Y todos los escatólogos, todos, los míos, los tuyos, los de todos los lugares, ¿entienden? Ellos dicen que esto es el anticristo. El anticristo. Entonces, no hay nadie que en esto pueda decir que no. Todo el mundo está de acuerdo en esto. Entonces, vea cómo dice, el cual se opone, se levanta contra todos los que de Dios de culto. Amén. Tanto así que se sienta en el templo de Dios. Ahora, mira lo que dice Pablo. Porque la iglesia no lee este punto. Te voy a decir esto. Todo pastor te va a esquipear esta parte. Sí. Ellos te empiezan a leer del 6 en adelante. No te leen esto porque chocan contra una verdad y se asustan. Pero ellos no te leen el 3. Ellos te empiezan a leer de abajo para decirte a ti que el Espíritu Santo es el que aguanta, el que el hijo no se vaya. Te voy a explicar algo. Eso que habla aquí no es el Espíritu Santo. Le voy a decir qué es lo que está hablando aquí Pablo aquí. Oye, escucha bien esto. Siga aquí la línea. Amén, amén. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con ustedes, todavía vosotros decíais esto? Mira bien. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ojo con esto, espérate. Pero no era un misterio oculto. No era algo oculto. No, y Pablo está diciendo aquí que lo que lo detenía, ellos sabían que era. Dice, y vosotros sabéis, en el capítulo versículo 6 dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ahora, yo lo voy a decir. Entonces, para ti, ¿qué es lo que lo detiene? Pues bien claro, si vas a la historia, Amén. si vas a la historia, lo que Pablo está hablando es porque era algo que estaba activo. Lo que si él dice en el CBI, y vosotros sabéis ahora lo que lo detiene. Lo que está hablando Pablo ahí, si vas a la historia, lo que está deteniendo es el sistema babilónico. ¿Me entiendes? Ahí era el sistema. Era un sistema que estaba manifestado Roma. Roma estaba deteniendo este problema. No era una manifestación. Vuelve, repito, mira, dice. Y ahora vosotros sabéis. Y ahora. Él no está en el futuro. Ahora mismo se está manifestando. Amén. Pero quizás en eso mismo, cuando él dice ahora, ahorita mencionaste a G.J. Ávila, el evangelista, pues recuérdate que cada cual vive un presente y en su presente, quizás probablemente en su presente, para él también lo esperaba. ¿Me entiendes? Igual que G.J. Ávila. No, de hecho. Pasó fue esto. Aunque habían ciertas cosas, ¿cómo te digo? Como tú explicaste ahorita, hay cosas que no pueden pasar hasta que otras no se cumplan, porque tú dijiste, hay un orden. Entonces, en ese orden se cumple la semana, ¿verdad? Pasan los 2000 años, estamos en el año 2023, y aún otras pequeñas cosas que han pasado con Israel y con el pueblo gentil que somos nosotros, es lo que indican que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Escúchate esto. Ahora mírate esto. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Él está hablando el presente. No era algo oculto. Se veía, porque él dijo, ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea quitado. Ok, mire bien. Porque ya está en acción. Amén, el misterio. El misterio, solamente que el presente, en este momento, lo estaba deteniendo. Entonces se manifestará aquel espíritu inicuo a quien, ya sabemos la historia, a quien él matará con el resplandor de ¿qué? De su venida. Él matará con el resplandor de su venida. Pero no es secreto el rato. Pues, pero no es secreto. Entonces, ¿qué pasa? Significa que este hombre, de hecho, este hombre, porque es importante, no voy a meterme por ese lado porque abrimos otra ventana y no quiero meterme en otra ventana, porque estamos en lo que es el rapto. Pero después vamos a hablar de quién es el hombre de pecado. ¿Me entiendes? Porque aquí está hablando Pablo del hombre de pecado y hablaba del que estaba en acción y hablaba de que había muchos anticristos. Ahora, viene bien. Dice, porque el mismo Dios, con voz de mando, vuelve a Tesalonicenses, con voz del arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Aquí hubo escándalo. El mismo Dios, con voz de mando, con voz del arcángel, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir. Ahora, yo entiendo que si tú vienes aquí ahora mismo y tú estás aquí en Morel y tú no estás recibiendo, ¿cómo yo puedo explicar que tú me estás recibiendo y ya me te estás yendo? No, eso es algo como que no cuadra, ¿me entiendes? Tú me estás recibiendo, yo
Yo estoy recibiendo ahora mismo, tú estás recibiéndome a mí y al hermano Richard. Exacto. Aquí dice que lo recibiremos en las nubes. ¿Me entiendes? Que lo recibiremos. A recibir. Eso es otro tema que luego después lo vamos a hablar. Ok, pero otro punto, rapidito. Otro punto para después. Interesantísimo. Importante. Ahora bien. Claro. Ahora bien, este es el punto que la iglesia también no quiere leer. Mateo 24. Mira cómo dice. Sabemos que dice el tema famoso que todo el mundo lee, que dice, porque vendrá muchos en mi nombre, dice, y oiréis de guerra. Este es el famoso texto cristiano de nosotros. Yo lo prediqué. Perdone, gente, yo lo prediqué. No se preocupe. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Pero ¿por qué ustedes paran ahí? Yo le pregunto a la iglesia, porque la iglesia para ahí en ese texto. ¿Por qué no quieren seguir leyendo para arriba? ¿Verdad que ustedes no quieren seguir leyendo? ¿Por qué ustedes no quieren seguir leyendo? Yo voy a decir porque ustedes no quieren seguir leyendo. Recia ahí. Porque a ustedes no les gusta decirle a la gente la verdad. Ustedes quieren meter a la gente un embuste de años que usted ha aprendido. Le voy a decir cuál fue el embuste que ustedes le metieron. Que en el 9, que continúa con el 9, y no hay punto ni con, ahí no se detiene el texto. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, esta es la señal, el evangelio del reino a todo el mundo. Dice a los gentiles, a los gentiles ni a los... Pero pasó aquí. Dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Pero entonces, usted le dijo que esto después del rapto esto era más que para los judíos. Usted tiene que explicar esto, gente. Usted tiene que explicar. Esto no se puede hablar o sea, esto hay que tener responsabilidad. Esto hay que tener responsabilidad. Amén, dice, amén. Y diga como dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Entonces sí. Mientras el fin. Oye bien. Dice, continúa. E inmediatamente, después de la tribulación, dice antes. Después. Lea Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación, después de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y se lamentarán las tribus de la tierra, porque verán al Hijo del Hombre viniendo ¿en qué? En gloria. La gloria en la nube del cielo, con poder y gloria, y enviará, y aquí mira bien cómo dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de ¿qué? De trompeta, nuevamente sale, y juntará a sus escogidos, desde un extremo, de un extremo al otro, y de la higuera prender, también nos da un cantacito ahí, de la higuera prender, cuando su rama está tierna, conoces que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. Amén. Ve que cuando compartimos temas, ¿verdad? Versículo y versículo, a la larga, al final, llegamos a un mismo punto. Claro. ¿Ves? Claro, y estamos claros ahí que el arrebatamiento viene. Mi postura ahí es la siguiente, o sea, como estaba diciendo Josué, es que es al final de los tiempos, o sea, al final de todos los acontecimientos. Inclusive la Biblia dice que a la final trompeta. La Biblia dice que a la final trompeta entonces vamos a ser arrebatados. ¿Y cuántas trompetas en el Apocalipsis? Hay 7 trompetas. 7 trompetas. Y esas trompetas hablan de los juicios, hablan de lo que va a acontecer. Y después la última trompeta, entonces somos arrebatados. O sea, está claro ahí. Morel, habría la posibilidad de que cuando en este video podamos poner esta cita y que, porque esto es lo que va a aclarar, y creo que el hermano que esté conmigo, legamos tú y yo juntos esto. Amén. Capítulo, la 70 semana de Daniel. Ok. Y vamos a hacerlo bien rápido. O sea, no tenemos que extendernos en esto. Seguro. Porque esto yo creo que se explica solo. Esto es un texto que se explica solo. Exacto. Josué, antes de terminar, si tendrás otro punto, si tienes otro versículo que leer antes para terminar ya.
Bueno, sí, tengo el último versículo, ¿verdad? Que quería compartir de las anotaciones que tengo. Se encuentra en Tesalonicense, capítulo 1, versículos 9 y 10, en donde, en el punto, ¿verdad? El cual he traído en esta tarde, he compartido con ustedes, hermano Pedro y el hermano Josué. Y el hermano Josué, tremendo nombre. Josué 1.9. Mira que te mando. Sí, ahí está. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y escucha esto: y esperar de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. O sea que Dios nos va a librar de la ira venidera. Es imposible que nosotros, que somos la novia del Cordero, ¿verdad? Ese punto siempre ha sido un punto polémico, un punto, no podemos decir oscuro porque la palabra está clara, ¿verdad? La palabra está escrita para nuestra enseñanza. Pero si nosotros somos la novia del Cordero y Él nos va a librar de la ira venidera, es imposible que nos deje aquí. ¿Me entiendes? Este versículo también prueba que cuando Él, o sea, escóndete por un poquito, leímos en Tesalonicenses 5 más adelante, por un poquito en lo que pasa su ira, pero dice también aquí que nos va a guardar de la ira venidera. Quiere decir que hay unos puntos fuertes en la palabra en la cual nos dice que probablemente un acontecimiento, ¿verdad? Hay personas que no les gusta que se mencione la palabra rapto porque se oye como un poquito sacude. Hay personas que usan la palabra arrebatamiento. Pues arrebatamiento quiere decir que hay un evento en el cual el Señor va a sacar a su pueblo de una ira que va a venir sobre los hijos de los hombres, sobre los moradores de la tierra. Muy bueno, muy bueno. Claro, entonces el punto de Richard es que hay un rapto y está esperando el rapto de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su... amén, de su forma de pensar. Josué cree en el arrebatamiento, no cree en el rapto secreto y tampoco en la tribulación. Entonces, Josué, acláranos ahí lo del libro de Daniel. Importante. Quiero también aclarar lo que él dijo. Sí. Ahora. El rapto no es secreto. Sí. Bueno, el rapto es el que enseñan, ese es el secreto. Acuérdate, porque ellos dicen que el que todo ojo le verá es la venida. Son obviamente, dos eventos diferentes. Eso, el evento de rapto le ponen secreto. Por eso se dice rapto secreto. El tema que acabas de decir ahora es bien claro. La Biblia dice que no nos puso Dios para ira, pero sí para tribulación. Mira qué cosa, hay base. De hecho, tendríamos entonces que quitar a mucha gente hoy en día que han ido a matarlos a las casas, como en Chiapas, que han ido, que creen en Dios y los matan. Para dar cuenta que como nosotros estamos aquí en Estados Unidos, no estamos viendo este tipo de problemas, pero hay gente ahora mismo que los están matando por la fe cristiana. Entonces nosotros aquí pensamos que hasta que no vayan a la casa tuya y la mía, aquí no ha habido nada. Pero actualmente sí, lo que tenemos que ir y preguntar por ahí y ver que hay gente que está muriendo por el caso del evangelio. No, la persecución aumentó y comenzó. Ha habido, pero esto viene no de ahora. Este es el problema, que esto hay que ver cuándo fue que comenzó este problema. Esta persecución no viene de los otros días. Por eso es que esto viene de los apóstoles. O sea, vemos cómo matan a Pablo. Pablo fue arrastrado. Pedro fue crucificado. Juan, hablan de que hasta lo envenenaron. Y entonces, estamos hablando de cosas desastrosas. A Jesús lo crucificaron. Entonces, y Pedro fue apedreado. Esteban fue apedreado. O sea, la gente piensa que esto es, tú me vas a librar de un problema, cuando lo que está hablando la Biblia es de la ira, no de la tribulación. O sea, nosotros estamos sujetos a tribulación. Incluso la Biblia dice que es importante que por tribulaciones pasemos. Es importante que por muchas tribulaciones pasemos. O sea, la tribulación es importante porque el cristiano que tenga miedo, de tribulaciones, que se quite. Ay, papá. Que se quite. Hay amigos míos, yo conozco mucha gente que han pasado, he tenido amistades en lugares como Venezuela, que han ido, cogen un arma o te matamos tu familia. A ese nivel. Usted no lo está viendo en su casa porque usted vive cómodo con Netflix, con Google y en su casa con un teléfono. Estamos cómodos, Android, como decimos. Pero usted no ha visto esto. Está sucediendo ante tus ojos. Porque tiene que ver menos Facebook y meterse a lo que está pasando en la realidad. Ahora, escuche bien esto. Miren esto, porque una vez usted lea esto, usted se le va a olvidar los 7 años que usted le metieron. John Darby, no fue el pastor. El pastor lo que hizo fue escuchar a Darby. La escatología que te lo enseñaron es aprendida. No hay otro break. Está aprobado. Ustedes lo que tienen que meterse y saber esto está ahí. Busque Daniel, capítulo 9. Y no sé si nos puede dar tiempo a leer
el versículo, si no vamos a la parte más importante de este versículo, que son las 70 semanas, pero sabemos que esta oración es dirigida, Daniel, es una oración que Daniel estaba pidiendo por el pueblo de Israel, ¿sabes? Por el pueblo de él. ¿Por qué Daniel estaba orando? Porque ya habían pasado 68 años y faltaban 2 para que se cumplieran los 70 años y Daniel estaba desesperado. Wow. Lean, gente. Eso es. Habían 68 años que habían pasado y ya estaba desesperado Daniel, que la oración no era contestada, pero entonces ahí viene la revelación. Y dice, 70 semanas. Incluso, dice, para que vean por qué cuando fue contestada, dice, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión, a principio, volando, con protesta, vino a mí como a la hora. ¿En qué versículo estamos? Estamos en Daniel, capítulo 9, versículo 22. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y mira lo que le dijo el ángel. A principio de tu ruego fue dada la orden. O sea, desde que empezó la oración ya había sido dada la orden. ¿Qué orden? ¿Qué orden? ¿Qué orden? Dice, y yo he venido para señalarte, señáltela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entienden pues la visión. Entiende pues la visión y la orden. Entiéndala. Ahora aquí vamos. Y yo quiero que lean conmigo. Amén. Una musiquita de fondo ahí. Sí. Lean conmigo esto, gente. Esto va a sellar esto aquí hoy. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? Pues lo dice. Sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué eran estas 70 semanas? ¿Para qué eran? Dice, Fakiro va a decir, dice, para terminar la prevaricación. Para terminar la prevaricación. Y poner fin al pecado. Expiar la inequidad. Traer justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía. Y por último, ungir al santo de los santos. Wow. Para esto era las 70 semanas. Era para eso. Tremendo. Ahora, ¿dónde es que se unge al santo de los santos? ¿Qué era la prueba de creación? ¿Qué era la expiación? ¿Acaso Dios no hizo todo esto? ¿Jesús no cumplió todo esto? Sí. Cordero expiatorio. Sí, lo cumplió. ¿Acaso no fue ungido? ¿Cuándo fue ungido Jesús? Cuando Jesús entra al templo, dice, y lee el libro del profeta Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la palabra y dar las nuevas a los pobres. A los pobres. Y terminando este texto, ¿sabes qué dijo? El tiempo se ha cumplido. Ahí está. ¿Qué tiempo? Las 70. Wow. Tremendo. El tiempo se ha cumplido. Escuche bien. Pero como Dios no deja duda de nada, mire cómo dice aquí. Sabe pues, el 25, los que están en línea ahí, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías. Tremendo. Mesías significa ungido. Hasta que vino el ungido. Habría ¿qué? 7. Tremendo. Y 62. Oye bien, no era más fácil que dijera 70. Nadie se preguntó eso. Nadie se preguntó por qué no dijo habrá 70. Y dijo habrán 7 y 62. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que iba a haber problemas en este tiempo. Wow.
Y que la gente no iba a entender esto. Desde la salida de la orden hasta, como yo diga, hasta que llegue Mesías, hasta que llegue Morel, si fuera así, hasta que llegue Richard, habrá 7 y 62. Mira qué fácil. ¿Por qué las enumera aparte? Para que usted vaya llevando el orden, porque Dios es de orden. Y la profecía más ordenada fue la de Daniel. Habrán 7 y 62. Oye bien, las primeras 7 se cumplieron en Nehemías. Tremendo. Cuando Dios restauró el pueblo de Israel en tiempo angustoso. 7. Luego, 62. Esas 62 serían hasta Mesías, hasta ungido. Príncipe, hasta el ungido. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Israel hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos ¿qué? Angustiosos. Dice, después, ¿y por qué dice después ahora? En esto estamos de acuerdo todas las escuelas de escatología. Nadie debate esto. Aquí está el problema ahora. Después de las 72, después de las 62, o sea, después de las 7, oye bien, después de las 7 y las 62, mira qué orden. 7, 62, ahora que viene a 70. Dice, después de las 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Que no iba a quedar qué? Piedra sobre piedra. ¿Que no fuera qué? ¿Quién vino a destruir el pueblo después de la muerte de Cristo? El general Tito. Lea historia. Lo destruyó. Y el fin fue por mucho tiempo. Y como dice aquí, por largo. Ya estamos terminando esto. Ahora, mira bien lo que hizo la Biblia aquí. Volvió otra vez y retrae nuevamente este texto. Lo vuelve y lo repite. El 27 dice, y por otra semana, y aquí es que se confunde la mayoría de los dispensacionalistas porque trajeron esto para tratar de confundir. Y es el mismo texto. Es el mismo versículo traído de nuevo. Dice, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Yo le pregunto, ¿quién fue el único que hizo cesar el sacrificio? Dice, Jesús. ¿Eso está claro? Dice, y la ofrenda, después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame. Lo mismo en Ramos nuevamente, te explica el mismo texto nuevamente, que es lo de General Tito, luego que se haga, o sea, escucha bien. Interesante, hasta que venga la consumación y se derrame. Y se derrame. Literalmente, vuelve a hablar el mismo texto de lo que Tito hizo. O sea, ¿por qué? Cuando Cristo muere desde 33 años. Esa era la mitad de esa semana. Increíble, 33 años y medio. Jesús muere. Y entonces viene el general Tito y destruye y acaba con Israel. Es importante porque esto se le atribuye, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, se le está atribuyendo a un anticristo que va a estar 3 años. Y achacan esta semana que está clara, que fue cumplida, y desde el principio que empezó, dice que era para restaurar a Israel. Y era una contestación de Daniel. No tenía que ver con nada futuro. ¿Quién se encargó de jalar esto por los pelos? Y dice bien claro, ¿para qué era? Era para espiar la iniquidad. Era para ungir al Santo de los Santos. O sea que las 70 semanas de cumplimiento era Jesús. Era Jesús. La crucifixión de Jesús. El sacrificio. Wow. Completamente. Tremendo. Las 70 semanas. Ahora, nunca entendí por qué sacaron esto de contexto. Porque yo creo que habría que tener mala interpretación increíble para no entender algo que está ahí. Te lo numeró, te lo separó. O sea, no te dijo 70. Te dijo 7, te la separó.
y 62 hasta Mesías. O sea, te digo que hasta que llegara el Mesías iban a haber 7 enumeradas y 62. Y luego entonces él cumpliría las 70. Correcto. Sencillo. Él cumpliría. Yo achacarle esto al anticristo es tener un problema grave pero grave, porque está achacándole el sacrificio de la expiación y del cese del sacrificio a Jesús. Hay que tener mucho cuidado cuando se interpreta la Biblia, mi gente. Hay cosas que tienen luz clara. Hay pasajes oscuros en la Biblia y hay pasajes que son claros. Los pasajes claros no se le puede dar interpretación a algo que está claro. Exacto. A los oscuros, uno es donde uno se aguanta. Pero a los claros no se le puede dar más allá de lo que está ahí. Eso era para ese tiempo. Y esa semana fue cumplida en Jesús. Amén. Amén. Gracias, Josué. Un placer por la explicación. Tremendo, tremendo. Para terminar, ¿algo quieres decir? Amén, amén. Que, ¿verdad? Siempre Josué y mi persona, igual llegamos a un final, ¿verdad? Que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? En Jesús. Todos estamos de acuerdo que Él va a venir por nosotros. Amén. Todos estamos de acuerdo, como el versículo dice, que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. Y quiero cerrar con un versículo que me llama mucho la atención, que está en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 34. Dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora nadie la sabe, ni aun los mismos ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, mi gente. Eso ha sido Morel Podcast. Gracias. Amén.